muchísima atención. Con ustedes todavía yo pienso o espero que tenga mucho más impacto la clase o el tema, debido a que no han tenido tanta oportunidad de poder trabajar con pacientes directamente y estar revisando los electros. Digo, obviamente todos tienen ya alguna experiencias previas en la para estas alturas, pues ya deberían de haber visto muchos pacientes. No lo hemos podido hacer de esta manera debido a que este año fue muy diferente. Sin embargo, no es pretexto para no saberlo. Entonces, quiero que este taller les sirva mucho, sobre todo para que puedan aprender a interpretar de manera correcta un electrocardiograma. Un electrocardiograma, para que sepan lo básico, lo mínimo que tienen que saber y lo mínimo que le tienen que hacer a un electrocardiograma cada vez que lo tengan en mano, ya sea en un área de urgencias o ya sea en un área de consulta. Muy bien. Bueno, sin más, empezamos. Buenos días, chicos. El día de hoy pues vamos a ver el tema de electrocardiograma, que va a ser impartido por mi compañera Valeria y yo. Para empezar, pues vamos a describir qué es un electrocardiograma. Este es un registro gráfico de los fenómenos eléctricos que se generan en el corazón, ¿sí? Todos los impulsos que se van a enviar. Este nos va a ayudar para evaluar pues, pacientes con sospecha de una cardiopatía y también su seguimiento. También podemos detectar pues, arritmias ya sea conocidas o sospechadas. Y bueno, continuando, ¿qué es lo primero que nosotros debemos checar en un electrocardiograma? Al momento que nosotros tenemos pues el papel impreso, primero que nada, pues la amplitud de nuestras ondas, ¿sí? Qué tan alta o qué tanto va a recorrer, vamos a tener de corriente eléctrica hacia arriba, va a estar dado por los milivoltios, y el tiempo que va a durar este flujo de iones hacia la zona del corazón. Es muy importante que nosotros chequemos también, al momento que nosotros estamos frente a un aparato que imprime un electrocardiograma, chequemos muy bien la cuestión de los milivoltios que va a tener en la configuración, y también el tiempo en el que recorre el papel, ¿sí? Lo ideal es que esté en 25 milisegundos y lo ideal es que tengamos 10 milivoltios de amplitud. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros no checamos esto? Pues puede que el papel corra muy rápido o que tengamos una amplitud mucho más alta, y pues esto nos puede confundir al momento de nosotros realizar un diagnóstico. Entonces, sí es importante que al momento que nosotros nos acerquemos a un aparato que nos imprime el electro, pues chequemos todos estos puntos primero, antes de que nosotros empecemos con la colocación de las derivaciones y todo lo que conlleva. Lo primero que quiero explicarles son los vectores. Es muy importante que nosotros sepamos esto, ya que pues es hacia dónde se dirige la corriente eléctrica, ¿sí? En el corazón. ¿Qué es lo primero que debemos de saber? Cómo está posicionado el corazón. Lo que podemos hacer pues es hacer un puño con nuestra mano y colocarlo frente a nuestro tórax, y así como tal pues podemos saber hacia dónde va la punta del corazón. Recordar que también el corazón está pues apoyado sobre el diafragma, ¿sí? Entonces, más o menos para que tengamos una idea de la posición del corazón. Si un vector decimos que es positivo, o sea, se dirige hacia la punta del corazón, se acercan las corrientes eléctricas y decimos que es una deflexión positiva. Cuando este vector se aleja, esto quiere decir que vamos a tener una deflexión negativa, ¿sí? Y cuando tenemos una deflexión isodifásica, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos voltajes iguales tanto arriba como abajo, ¿sí? Primero se va a acercar al corazón, vamos a tener una deflexión positiva, y ya después se aleja y tenemos una deflexión negativa. Es muy importante que pues sepamos de esto, porque más adelante nos va a servir para sacar el eje eléctrico. La composición también es importante porque debemos de saber a qué se refiere cada una de estas ondas que vamos a observar en el trazo de un electrocardiograma, ¿sí? Hay que saber que unas se refieren a despolarización y otras a repolarización. Recordar a qué se refiere la despolarización,
pues es cuando tenemos la membrana y pues hay un cambio de iones y viene lo que es la despolarización para que empiece la contracción ya sea de aurícula o de ventrículos. La repolarización es cuando nosotros tenemos la membrana y otra vez los iones vuelven a su estado basal y ya pues vemos que esto pues ya nos va a dar otra vez el estado de reposo, ¿sí? Entonces, la onda P es la primera que vamos a observar. Esta onda P, pues es cuando tenemos el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, y pues inicia la corriente eléctrica, el flujo de iones, y nos va a dar la primera onda que esta nos va a indicar la despolarización de las aurículas, ¿sí? Se van a preparar para una contracción. Entonces, aquí vemos cómo en el esquema, cómo recorre este flujo de iones y después ocurre la contracción auricular. El segmento PQ o PR, por así decirlo, es el tiempo que pasa entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Aquí, pues, más que nada se llena el ventrículo de sangre en lo que ocurre el paso de iones hacia el nodo AB. En el nodo AB, recordar que hay un retraso fisiológico en el corazón, ¿sí? Entonces, en lo que ocurre esto, se llenan los ventrículos y después nos da la despolarización ventricular. La despolarización ventricular, pues ya viene toda esta corriente de iones hacia todo el corazón y vemos que ocurre después la contracción, ¿sí? El segmento QRS, aquí, perdón, la onda QRS es donde primero vamos a tener una deflexión negativa de la Q, empieza en la despolarización del tabique, luego la onda R pues ya viene a toda la masa de los ventrículos, que pues como sabemos es un tejido más grueso, entonces pues vamos a tener una mayor amplitud de nuestra onda R. Y ya la onda S, pues ya termina este proceso de despolarización, más que nada hacia la base, ¿sí? Es una deflexión negativa, se aleja del ápice. Luego tenemos el segmento ST. Aquí, pues, más que nada se refiere al tiempo que ocurre la contracción para venir otra vez a la repolarización de los ventrículos, que es la onda T. Aquí es cuando ya volvemos a un estado de reposo. Otra vez se va a preparar el corazón para volver a dar todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Y bueno, ya una vez que comprendimos un poco esto de los vectores, que si se acercan, que si se alejan, que si se acercan pues es positivo, que si se alejan se hace negativa la deflexión, continuamos con las derivaciones, ¿sí? Tenemos dos derivaciones, tenemos las bipolares y las monopolares. Las bipolares pues van a ser las derivaciones conocidas como D1, D2 y D3. Vamos a tener el triángulo de Einthoven, es el conocido por estas derivaciones, y recordar que a partir de este triángulo vamos a tener otras derivaciones que son las monopolares. Vamos a tener en el centro el 0 y a partir de aquí van a recorrer otros vectores que nos van a ayudar también al momento de leer nuestro electrocardiograma. El primero, pues, es la derivación D1. Esta va a ir desde el lado derecho, la extremidad derecha, hacia la extremidad izquierda. La derivación 2, vamos a ver que va a ir de la derivación derecha hacia el pie izquierdo. Entonces, se dirige esta más hacia el ápice, por así decirlo, por eso tenemos la deflexión positiva. Y la derivación 3 tenemos que viene de la extremidad izquierda hacia el pie izquierdo, al igual se acerca. Las derivaciones monopolares, como vimos el triangulito anterior, que es a partir del 0, o sea, del centro, vamos a tener que aquí, pues va a recorrer del centro hacia la extremidad, el pie izquierdo, es ABF. También tenemos la que va del centro hacia la extremidad izquierda, que es ABL, y la que va del centro hacia la extremidad derecha. Vemos que esta se aleja del ápice, entonces esta siempre va a ser negativa. ABR siempre debe de ser negativa, ¿sí?
Perdón, y todo esto, todas estas 6 se conocen como el sistema hexaxial de Bailey. Ahora, una vez que ya tenemos el sistema hexaxial de Bailey en nuestro, que lo tenemos bien contemplado, por así decirlo, vamos a continuar con las derivaciones precordiales. ¿Por qué son precordiales? Porque estas se colocan por delante del corazón, precordio, ¿sí? Entonces, aquí, pues vamos a tener de B1 a B6. Lo primero que hay que recordar otra vez es cuál es la posición anatómica de nuestro corazón, hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces, B1 y B2 vamos a colocar nuestros electrodos a nivel de la línea paraesternal, tanto derecha como izquierda, ¿sí? B1 va a estar dado principalmente a nivel del tabique interauricular. B2 lo vamos a tener a nivel de el inicio del tabique interventricular y pues la separación entre aurículas y ventrículos. Ya B3, nos va a estar colocado principalmente a nivel del tabique interventricular y B4 ya llegando al ápice, ¿sí? Estos dos, pues obviamente como se acercan más hacia el recorrido que veíamos de los iones, hacia el ápice, van a ser más positivos. Una vez que continuamos con B5 y B6, ya estos van a ser hacia la cara lateral del corazón. Van a continuar todo lo que sigue el ventrículo. Aquí, pues, recordar que B4 va a estar a nivel de, vamos a colocarlo a nivel de la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal y entre B2 y B4 vamos a colocar B3. B5 y B6 también van a estar en el quinto espacio intercostal, pero B5 lo colocamos a nivel de la línea axilar anterior y B6 al nivel de la línea axilar media. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? A veces, pues, vamos a tener situaciones en las que requerimos otro tipo de derivaciones. Siempre tenerlas en cuenta si sospechamos alguna patología tanto del lado derecho como en la parte posterior de nuestro corazón. Las derivaciones derechas las vamos a colocar literalmente. B1 y B2 no se van a mover para nada. Ahora vamos a poner B3, B4, B5 y B6 del lado derecho en espejo de las que vimos ahorita que iban del lado izquierdo, ¿sí? Las posteriores, vamos a continuar a partir de B6 en el lado izquierdo a nivel del quinto espacio intercostal. B7 la vamos a colocar en la línea axilar posterior. B8 en la línea medio escapular y B9 a nivel de la línea paravertebral, ¿sí? Del lado izquierdo. Estos pues nos ayudan a pues ver si hay cuando sospechamos de algún infarto en la cara inferior o posterior. Y hay otras que se llaman Medrano y Micheli. Estas pues ya no se utilizan tanto, por así decirlo, pero pues es importante que nosotros las conozcamos. Es más que nada para cuando tenemos algún infarto a nivel de nuestro corazón derecho. Casi no se utilizan. Más que nada pues que sepamos que van a nivel de la última costilla, tanto derecha como izquierda. La medrano derecha y la medrano izquierda. Y la medrano epigástrica va a nivel de nuestro apófisis sifoides, ¿sí? Y bueno, ya una vez que vimos todo este proceso de nuestro triángulo de Einthoven, nuestro sistema hexaxial de Bailey, siempre hay que tenerlo muy en cuenta para que nosotros podamos saber a qué parte del corazón, o sea, en qué parte del corazón estamos teniendo algún problema, ¿sí? Aquí, lo que veíamos de las derivaciones, también es importante la posición del corazón, siempre recordarlo. Entonces, B1 y B2, lo que vimos ahorita en los puntitos amarillos, pues siempre recordar más o menos en dónde estaban ubicados, recordar que estaban a nivel del tabique interauricular, interventricular, por eso es que se refieren a una cara septal, ¿sí? El B3 y B4, recordar en dónde estaba B3 a nivel del tabique interventricular y B4 estaba por acá a nivel del ápice.
Entonces, si recordamos la posición de nuestro corazón, pues decíamos que estaba el ápice hacia enfrente. Por eso es que va a ser una cara anterior, ¿sí? B3 y B4. B5 y B6, pues nos van a, estas pues va a ser la cara lateral, pero estas se dividen en bajas y en altas, ¿sí? B5 y B6, pues van a estar más que nada en la parte lateral baja, y D1 y ABL las vamos a clasificar como una cara lateral alta. Recordando lo que vimos ahorita del sistema hexaxial de Bayes, ¿sí? Hacia dónde se dirigen los vectores. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos identificar, pues, las patologías. Y la cara inferior, esta, pues, ya igual. Recordando los vectores que vimos ahorita, ABF iba hacia abajo, D2, D3. Entonces, pues, vemos que es la cara inferior de nuestro corazón, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo muy bien. todo bien. No, todo muy bien, vale. Muy padre. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos evaluar por primera vez en un electro? ¿Sí? Lo primero que debemos de saber es que esté tomado de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, vamos a checar que tengamos nuestras 12 derivaciones. Y regularmente D2 lo utilizamos para sacar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque como veíamos, D2 pues va a estar más hacia el ápice de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, también hay que checar que no tengamos artefactos, ¿sí? Que tengamos nuestra línea basal o isoeléctrica. Esta pues la podemos checar ya sea con una hojita blanca, checar que nuestro electro pues esté bien, que tenga nuestra línea basal, que tengamos los electrodos bien colocados, que era lo que les comentaba ahorita que vimos los dibujitos, que ABR como se aleja de nuestro centro, se va hacia el lado, hacia nuestra extremidad derecha, se aleja del ápice del corazón. Entonces, como se aleja, este siempre va a ser negativo en cualquier trazo. Entonces es muy importante que chequemos si es negativo para que nosotros podamos decir, ah, ok, está bien tomado. Otra cosa que podemos checar pues es con la fórmula de Einthoven. ¿Cuál es esta? Que D2 siempre va a ser igual a D1 más D3 en la cuestión del voltaje de nuestra onda R, ¿sí? Ahorita se los voy a explicar. Que tengamos una hora y fecha adecuada, que sea la correcta, y al igual que el nombre, ¿sí? Siempre checar que el nombre de nuestro paciente esté en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque algunas veces, pues, sabemos que debemos de checar, de tomar electros cada determinado tiempo para ver la evolución de ciertas patologías. Entonces, sí es importante que tengamos esto muy en cuenta. Aquí era lo que les comentaba. ABR siempre va a ser negativo. Tenemos que tener nuestra línea isoeléctrica y al igual que también D1 y D3 va a ser igual a D2. Si contamos nuestros cuadritos pequeños, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. Y acá 1, 2, 3. 7 más 3 son 10. Y aquí en D2 tenemos 10 cuadros pequeños. Entonces, a eso se refiere lo que les explicaba aquí de la fórmula de Einthoven, ¿sí? Que D2 siempre va a ser D1 más D3. Y bueno, continuamos con Fer. Sí. Ahora vamos a ver, ya teniendo el papel impreso, ya teniendo lo que es el electrocardiograma, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Alguien sabrá qué es lo primero que tenemos que medir? Bueno, de las primeras cosas que hay que ver es para saber si el ritmo es regular o irregular, ¿ok? Para esto tenemos que situarnos en nuestro electrocardiograma en la derivación 2, como lo mencionó Valeria, y tenemos que irnos al complejo QRS, ¿sí? Vamos a ver la distancia que hay entre un QRS y el otro, y esto se va a llamar intervalo RR. Si quieres darle clic, ¿vale? Vamos a ver esta distancia que tenemos y vamos a compararla con la siguiente distancia entre cada QRS. Si es igual, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de cuadritos entre la onda R y R es igual, que aquí vemos que son 4 cuadros grandes, en el siguiente igual son 4 cuadros grandes, es un ritmo regular, que quiere decir que no hay diferencia entre cada complejo QRS. En un ritmo sinusal,
lo normal es que varíe de 3 cuadritos a 5, ¿sí? Tiene que estar en esos límites para poder decir que es un ritmo sinusal. Si quieres darle clic, les voy a poner un ejemplo aquí de un electro y ustedes díganme qué ritmo creen que sea, si es regular o irregular, conforme a lo que vimos. Irregular. Ok, si quieres darle clic. Vemos que el primer QRS tiene esta distancia y los subsecuentes y los siguientes se va reduciendo el espacio. Entonces ya con esto podemos decir que es un ritmo irregular. Ahora hablando de lo que es el ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, tenemos que saber las características que tiene. La frecuencia cardíaca tiene que estar de 60 a 100 latidos por minuto. Siempre tiene que haber una onda P antes de cualquier QRS, ¿sí? Como mencionó Valeria, la onda P es la primera en enviar la señal al corazón, entonces vamos a tener onda P, complejo QRS, para poder decir que es un ritmo sinusal. Si quieres darle clic. Siempre la onda P va a ser positiva, ¿sí? En todas las derivaciones, excepto como ya lo vimos en la ABR, que se está alejando del corazón, por lo tanto es negativa. Y en B1 va a ser isodifásica, que va a tener la misma cantidad para abajo y para arriba. Los intervalos RR y PR son de 0.12 segundos a 0.20 segundos, que quiere decir que tienen que medir entre 3 a 5 cuadritos de los pequeños, para poder decir que es un ritmo sinusal. Otra cosa bien importante que tenemos que medir es la frecuencia cardíaca. Primero tenemos que determinar si es regular o irregular para saber qué fórmula vamos a utilizar para medirla. Cuando tenemos ritmos regulares, podemos utilizar dos tipos de fórmulas. La que habían comentado la vez pasada, que es la de 300 y la de 1500. La de 300 la vamos a utilizar cuando las ondas caigan en un cuadro grande, ¿sí? O sea, la línea R del complejo QRR nos caiga en la línea grande. Si cae ahí, podemos utilizar la fórmula de 300. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos cuadritos grandes tenemos entre cada complejo QRS, que en este caso tenemos 1, 2, 3 cuadritos grandes, y vamos a hacer 300 entre 3, pues nos da 1000. Cuando nuestra onda R no cae en un cuadro grande, vamos a utilizar los cuadros chiquitos. Vamos a contar igual cuántos cuadritos chiquitos hay entre cada onda R, y vamos a hacer la de 1500. 1500 entre la cantidad de cuadritos pequeños y nos va a dar igual los latidos por minuto, ¿sí? Esto es para ritmos que son regulares. Cuando tenemos ritmos irregulares, podemos utilizar la fórmula de los 6 segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En nuestro electro, en igual a la derivación 2, vamos a contar 30 cuadritos grandes, que esos son 6 segundos, y lo que nos dé de resultado lo vamos a multiplicar por 10 para que ahora sí nos den los 60 segundos. Entonces aquí hay un ejemplo. Podemos contar en estos 30 cuadros, que son 6 segundos, 9 QRS. Eso lo vamos a multiplicar por 10 para que nos den los 60 segundos. Y en total, pues vamos a tener 90 latidos por minuto. ¿Alguna duda de estas fórmulas? No, ninguna. Yo ahí en ese también había visto que podías poner una pluma de Bic y más o menos era la distancia por si no podías medirlo. Muy bien. Como comentario, la doctora no está, ¿eh? Sí, la doctora me dijo que sí iba a salir un momento, pero que le siguiéramos. Ok. ¿Sí? Entonces, nada más recordando que este es para ritmos irregulares, y los que vimos anterior, el de 300 y el de 1500, solamente se puede realizar con ritmos que son regulares. Ahora tenemos esta pequeña actividad nada más para que practiquemos lo que vimos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que ver? ¿Hay onda P en este electro que ven aquí? Sí. Sí hay. Sí, tenemos onda P. ¿Hay QRS después de cada onda P? Sí, también. Sí, tenemos QRS. ¿El ABR cómo está? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, podemos decir que está bien tomado. ¿El intervalo RR es constante? Sí. ¿Lo vemos constante? Sí, ¿verdad? Sí. ¿El intervalo PR lo vemos constante?
pues. Sí. Y también. Y Sí, bueno, también. la frecuencia. ¿Alguien quiere sacar la frecuencia con uno de los métodos que nos explicó Fer? Son 1, 2, Contando los cuadritos grandes si quieren. son 20. Pues se contaban en el D2, ¿no? Los cuadros grandes. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 75. 75. Y ya, por ejemplo, si queremos hacer la otra que nos explicaba Fer, contamos los mini cuadritos, contamos estos pequeñitos que vemos aquí en cada intervalo RR. Son 19, entonces lo que haríamos sería 1500 entre 19 y pues ya dependiendo cuánto nos sale. 78. Ajá, 78, exacto. Entonces, estas son las dos maneras para que pues tengamos una idea rápida de cómo sacar la frecuencia cardíaca. Hay otras, también, creo que Clementa la había comentado en una ocasión, de 300, 150, que se va marcando en cada rayita, pero bueno, yo creo que estas pues se nos pueden quedar, pueden ser un poco más factibles para sacar la frecuencia. En cuestión del eje, el eje pues nos sirve para ver exactamente hacia dónde apunta nuestro corazón. Sí, aquí lo importante que debemos de grabarnos pues es lo que platicábamos del sistema hexaxial de Bailey, en donde queda ABL, ABR, ABF, en donde queda D1, D2 y D3, ¿sí? A partir de esto, que es hacia donde corre el eje, el flujo de iones de nuestro corazón, a partir de esto, nosotros vamos a ver que todo lo de abajo es positivo y todo lo de arriba es negativo. Y ya dependiendo de cómo esté nuestro eje, el eje normal es de menos 30 a más 90. Ya se está el eje desviado a la izquierda, a la derecha, o si tenemos un eje que va hacia el otro lado, el impulso eléctrico, pues aquí ya es un dato de alarma de que existe alguna patología en este eje extremo. Entonces, lo primero que debemos ubicar o recordar es que después de cada derivación bipolar, que son D1, D2 y D3, siempre va a ir una derivación monopolar con su respectivo, pues sí, grado en el que se encuentra, sí, más 30, más 60, más todo eso. La derivación 2 y la derivación 3. Entonces, una vez que nosotros vemos, tenemos bien ubicado esto, pues podemos sacar el eje eléctrico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tenemos que ver si tenemos una derivación isodifásica, que era lo que ya habíamos visto, que tiene tanto arriba como abajo la misma cantidad de voltaje, ¿sí? ¿Alguien ve aquí una derivación isodifásica? Sí, en ABL. Sí, exacto. Entonces tenemos en ABL nuestra derivación isodifásica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Checamos en nuestro sistema hexaxial con nuestros grados. Y bueno, aquí vemos que ABL es esta. Entonces hay que checar cuál es la perpendicular a ABL. Recordar que una perpendicular pues siempre va en medio de la línea horizontal. Entonces checamos y aquí vemos que D2 es nuestra derivación perpendicular, ¿sí? Hacia dónde se da el impulso eléctrico. Entonces, D2 va a ser el área en donde se va a encontrar nuestro eje eléctrico. Ahora lo que hay que hacer aquí, pues es checar D2 cómo está, ¿sí? Si la tenemos positiva o negativa. Aquí tenemos D2, vemos que es una deflexión positiva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a indicar esto? Aquí vemos a D2 positivo, que va a estar en más 60 nuestro eje eléctrico, ¿sí? Así es como sacamos nuestro eje eléctrico cuando sí tenemos una derivación isodifásica. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una derivación isodifásica? Pues aquí usamos el sistema cartesiano, con un plano cartesiano tradicional de los que nos explicaron en la primaria, de las X y las Y. Entonces, regularmente se va a usar D1 y ABF, ¿sí?
colocamos nuestras derivaciones y recordar que abajo siempre es positivo y arriba siempre es negativo, ¿sí? Que es lo mismo que veíamos en el esquemita que les puse anterior. Entonces aquí tenemos D1 y ABF. Aquí los tenemos ubicados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los cuadritos positivos que tenemos en D1 y ABF en nuestra onda R, ¿sí? Entonces, checamos aquí cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7, 6 y medio, 7 más o menos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contar en ABF cuántos cuadritos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que contamos estos cuadritos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener nuestro sistema de plano cartesiano. Ponemos de 1 a ABF, que es positivo. Y vamos a ubicar aquí los cuadritos que nosotros contamos, ¿sí? Aquí los colocamos en 6 y 6 y medio más o menos. Los unimos y trazamos una línea que vaya del 0, ¿sí? Trazamos esta línea y ya con nuestro esquemita que nosotros tengamos, vamos a colocar el ángulo de esta línea en nuestro esquema. Lo colocamos a un lado y más o menos pues vemos que es similar a D2. Entonces nuestro eje eléctrico va a estar a nivel de D2, ¿sí? Y nada más hay que checar en nuestro electro si D2 es positivo o negativo. Aquí vemos que es positivo, entonces pues ya efectivamente vamos a tener que nuestro eje eléctrico es normal y va a estar en más 60 aproximadamente. ¿Alguna duda? No, todo muy bien, la verdad. Todo bien. Bien, vale, Bueno. gracias. Ok. Ahora, Ya que tenemos identificado lo que es el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje, vamos a checar los intervalos, ¿sí? El primero que vamos a revisar es el intervalo QT. Este se va a medir desde el inicio del complejo QRS, como vemos aquí, hasta el final de la onda T, ¿sí? Esto nos va a identificar lo que es la sístole eléctrica ventricular. Y este intervalo se va a ver modificado con la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca está arriba, que tenemos una taquicardia, pues el intervalo se va a hacer más cortito. Y al contrario, cuando tenemos una frecuencia cardíaca lenta, el intervalo pues se va a hacer grande, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una fórmula que es el QT corregido para que la frecuencia no nos influya en nuestro resultado. Y esta fórmula va a ser el QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. O sea, vamos a medir cuánto mide el QT y vamos a medir el RR y vamos a hacer esta operación para poder tener el intervalo QT corregido. El valor que nos debe de salir siempre debe de ser, no debe de superar los 0.44 segundos o 440 milisegundos, ¿sí? Aquí en la imagen el que vemos tiene 10 cuadritos, entonces representa 0.42 segundos, entonces estamos en lo normal, ¿sí? Estamos en un intervalo QT normal. Cuando se prolonga más, pues hay ciertas patologías que están relacionadas, ¿sí? Como dijimos, arriba de 0.44 va a ser anormal. Aquí si contamos los cuadritos pequeños, nos van a dar 12 cuadritos. Tenemos 2 cuadros grandes, que son 5 y 5, y 2 cuadritos chiquitos, son 12. En total, pues van a ser 0.48 segundos, entonces vamos a tener un intervalo alargado. Esto está relacionado pues con arritmias, puede haber postpotenciales precoces, llegar a un torsar de Points, una fibrilación ventricular y hasta causar una muerte súbita. Por eso sí es bien importante que nosotros lo podamos identificar cuando esté más prolongado, que significa alguna patología. ¿Ok? También podemos tener un intervalo QT corto. Este se va a tomar cuando es inferior a 350 milisegundos, que son 0.35 segundos, ¿sí? Si aquí contamos igual los cuadritos, vamos a tener que son 7 cuadritos.
Cada cuadrito recordamos que vale 0.4 segundos. Entonces aquí nada más lo multiplicamos por 4 y nos va a dar 0.28 segundos o 280 milisegundos. De lo que es normal. Y también pues se va a relacionar a ciertas patologías como lo que es la hipercalcemia, la hiperpotasemia, también el efecto de la digoxina. ¿Okay? Terminando de medir el segmento, el intervalo QT, nos vamos a pasar al segmento ST. ¿Sí? Como lo hemos visto en las clases pasadas, pues es un segmento muy importante porque nos lo elevan muchas patologías. Ok, se perdió. Fer. Fer, te congelaste. Fer. ¿Quién está grabando? ¿Habla? Bueno, esta Fer estaba explicando lo que es el segmento ST, que fue ahí donde se quedó, que puede, pues, elevarse en lo que es, por ejemplo, un infarto en miocardio, se ve como el signo de la bandera, le llaman. Se puede apreciar eso. También puede elevarse debido a una pericarditis aguda, o sea, más que nada de hipertrofia del ventrículo izquierdo también. Y pues una hiperpotasemia, también como habíamos visto, o sea, pues tiene que ver con los impulsos eléctricos del corazón, también lo pueden elevar lo que es el segmento ST. Entonces, una alteración del segmento ST, ¿cómo la podemos ver en el electrocardiograma? ¿Cómo se altera el ST? ¿Cómo lo vamos a reportar? Pues como un supradesnivel, doctora. Sí. Como un supradesnivel o como un infradesnivel, ¿ok? Muy bien. Ajá. Primero tenemos que saber eso. Ahora, un supra o un infradesnivel, ¿de qué nos está hablando? Bueno, como le mencioné ahorita, un supradesnivel, el que llaman el signo de la bandera, pues un infarto agudo de miocardio, una isquemia. Estamos hablando de lesión. Sí. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de lesión. ¿Lista, Fernandita? Sí. Ok, seguimos. Ok. Entonces nos quedamos en el segmento ST. Este siempre tiene que ser lineal, sí, horizontal, tiene que ser isoeléctrico, que quiere decir que se debe de mantener en esta posición. Para valorar que si es isoeléctrico o esté horizontal, nos vamos a ir a la T previa y vamos a valorar el segmento TP previo. Tiene que estar al mismo nivel para poder decir que estamos de una manera isoeléctrica, que no está ni por arriba ni por abajo de lo que debe de estar. Y como lo mencionó Mayra, pues cuando tenemos alguna alteración, ya sea supradesnivel o desnivel, pues está asociado a muchas patologías y la principal de ella, pues como lo hemos visto en clases pasadas, es el infarto agudo del miocardio. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. En la presentación, aquí vemos que la principal causa, como los que les comentaba, de alteración de este segmento va a ser la isquemia. ¿Alguien me puede decir más o menos qué cara del corazón está afectado aquí? Bueno, mira, como está el signo de la bandera en derivación 1, pero si también vemos, bueno, estoy viendo la parte de las precordiales 4, 5 y 6, me están hablando de que es un infarto anterolateral. Muy bien. Para poder hacer un diagnóstico de infarto agudo al miocardio, tienen que estar dos derivaciones contiguas afectadas. Como lo vimos ahorita con Valeria, dependiendo las caras del corazón, pues son ciertos vectores que se van a relacionar. Para poder detectarlo, tenemos que tener dos contiguas para poder hacer el diagnóstico, como lo vimos en clases pasadas. Y recordando un poquito ahí de lo que hablamos, si quieres darle la siguiente, ¿vale? Para cuando hay una isquemia en miocardio empezamos siempre pues con varios tipos de lesiones. La primera es una isquemia que en nuestro electrocardiograma, ¿cómo se va a ver?
va a ser una onda T negativa. Ese va a ser el primer dato que nos va a dar en los primeros minutos en nuestro electrocardiograma. Ya cuando la lesión va avanzando, se va a hacer una lesión del tejido y es cuando se va a elevar ahora sí nuestro segmento ST, para posteriormente pasar a una fase de necrosis, que es cuando vamos a ver una onda Q patológica. Ahorita la voy a describir un poquito más adelante. Si quieres darle la siguiente, igual lo que estamos viendo aquí graficado con imágenes, cómo lo vamos a observar. Importante que en la onda T va a tener relevancia porque nos da en qué lugar del corazón va iniciando lo que es esa lesión. Cuando tenemos una onda T picuda, nos está hablando que la lesión va iniciando en la cara interna del corazón, que es el subendocardio. Cuando tenemos una T picuda, que es negativa, pero o sea, hacia abajo negativo, estamos hablando de una lesión en la cara externa, o sea, que va comenzando del lado externo, y esa va a ser una lesión subepicárdica, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Cuando la lesión ya se va extendiendo y ya abarca más pared del ventrículo y abarca todo lo que es la pared ventricular, que es un infarto transmural, es cuando vamos a tener un infarto con elevación del segmento ST, porque ya va a estar tomado toda esa pared ventricular, ¿ok? Cuando no se eleva el segmento ST o a veces no hay elevación, se mantiene igual, estamos hablando de un infarto subendocárdico, ¿sí? Que solamente está afectando esa pared y no llegó a una extensión transmural. Y al final ya cuando se establece en sí la necrosis, pues vamos a observar lo que es la onda Q patológica o profunda. Para poder nosotros detectarla tenemos que ver que mida 2 milímetros de ancho, que son 2 cuadritos de los pequeños, y tenemos que ver todo el complejo QRS. La medida total, debemos de ver que 1/3 tiene hacia abajo, va a ser la altura que va a tener nuestra onda Q, ¿sí? Para eso va a ser el diagnóstico de onda Q patológica, que esté ancha y que su altura sea 1/3 del total del complejo QRS. Ok, otra situación. ¿Sí se entendió lo del tercio? Porque luego de repente andan viendo Q patológicas donde no las hay. A ver, Aldo, ¿se entendió? Doctora. Sí, o sea que tiene que ser del 1/3 midiendo todo el intervalo. 1/3 que corresponda a 1/3 de la onda R que está hacia arriba, ¿ok? O sea, la onda R vemos el tamaño y tiene que estar como mínimo 1/3 del tamaño de esa onda para poder decir que es una Q patológica, ¿ok? Porque van a encontrar, si ustedes ahorita agarran un electrocardiograma que no tenga nada que ver con datos de isquemia, necrosis ni demás, y van a encontrar ondas Q por el complejo QRS, pero pueden ser Q muy pequeñas que no son significativas y además la clínica no corresponde, ¿ok? O bien van a ver un paciente en la consulta, les trae un electro de esos pacientes muy aplicados que, venga, me hice todos estos exámenes, doctor, y de una vez me hice un electro por si tengo algo, ¿no? El paciente no siente nada, pero trae un electrocardiograma. O bien, hacemos un diagnóstico inicial de hipertensión y dentro de los estudios o del gabinete de estudios que tenemos que solicitar, pues va un electrocardiograma para ver un estado basal del paciente. Y resulta que en ese estudio encontramos Qs y vemos que hay Q patológica. Entonces, ahí podemos decirle al paciente, preguntarle si en ocasiones previas ha tenido un dolor precordial o de repente va a salir la historia, ¿no? Que sí tuvo, pero se quitó y no pasó nada. Pues sí, resulta que tuvo un infarto. Ese es el típico electro que nosotros escuchamos. Aquí ya tiene infartos antiguos. A eso se refiere. Tiene Qs que se quedaron marcadas en el electrocardiograma, pero actualmente el paciente no tiene sintomatología cardíaca o aguda. Entonces el paciente probablemente cursó con un infarto y ni siquiera se dio cuenta. O sí se dio cuenta, pero no lo atendió y pues evolucionó favorablemente, ¿ok?
Entonces, muchas veces las Q, pues es una necrosis, ya saben que la necrosis pues, no es algo que se pueda revertir, sin embargo, por eso va a quedar marcada la Q correspondiente a la cara del corazón que quedó afectada por la necrosis, ¿ok? Seguimos. Muy bien. También otras patologías que nos alteran el segmento ST es la hipertrofia ventricular izquierda. Como sabemos, pues esta hipertrofia es la más común porque su causa, pues número 1 es la hipertensión arterial. Cuando tenemos más masa muscular en el ventrículo izquierdo, lo que va a aparecer es que hay un mayor voltaje de la onda R. Si lo vemos ahí en el electro, la onda R en la derivación izquierda, que es B5 y B6, está más prominente. Y en esa misma derivación tenemos un descenso del segmento ST por esa contracción que se está haciendo muscular más potente, ¿sí? Entonces, esta es otra patología que nos va a alterar estas ondas y estos segmentos que debemos de conocer. Ya para finalizar, tenemos que observar lo que es la onda T. Esta va a ser la repolarización de los ventrículos. Esta siempre es positiva, excepto, pues, como lo comentamos, en ABR. Cuando tenemos ondas T más picudas o aplanadas, pues igual van a ser por patologías. La más conocida es la hiperpotasemia. Como vemos ahí en la imagen, la onda T está mucho más alta de lo que es lo normal y tenemos que es una onda T picuda. También esta nos lo puede dar la hipertrofia ventricular con sobrecarga de volumen, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Cuando tenemos ondas T aplanadas, son las flechitas rojas. Ahí podemos verlo también en una hipopotasemia. Esta es una hipopotasemia moderada y vemos la onda U, que es la amarilla, ahí al ladito, ¿sí? Dale la siguiente, ¿vale? Cuando tenemos ya una hipopotasemia severa, ahí vemos cómo la onda T está totalmente negativa, o sea, está aplanada y ya se hizo negativa. Y pues la onda U se hace más prominente al momento de seguir con el electro. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Nada más, Fernanda, las ondas U ahí también pueden ser significativas de intoxicación por digitálicos. En las de la hipopotasemia puede confundirse con una intoxicación por digitálicos. Muy bien. Y pues sería todo de nuestra clase. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, todo muy bien, muchas gracias. Todo excelente, gracias. Muy buena clase, chicas. Oigan, excelente clase, muchísimas felicidades. Muy buena clase, me encantan esas clases en las que no me dejan hablar. Bueno, nada más, recapitulando. Ustedes van a tomar un electrocardiograma y cuáles son los puntos mínimos que tienen que hacer, que le tienen que hacer a ese electrocardiograma, los que tienen que revisarle a ese electrocardiograma. Primero, Robert. Checar si es ritmo sinusal. Si las, ritmo, muy bien. Ajá. Ritmo. Segundo punto, Aldo. Eje, frecuencia. Frecuencia cardíaca, ritmo, frecuencia cardíaca. Punto 3, Julibert. La presencia de las ondas P. La onda P, revisar la onda P. Aquí en este no pude intervenir mucho, me tuve que salir tantito, pero en la onda P siempre recordar, ya les dijeron cuánto mide la onda P y nada más, no sé si se mencionó o no, ahorita no recuerdo, pero si lo alcancé a ver en la revisión, pero recuerden que la onda P está de esta manera. No sé si me están viendo en el video, pero está de esta manera. Entonces, la mitad de la onda P corresponde a la aurícula derecha, la primera mitad, y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Entonces, a veces van a encontrar la primera mitad normal y la segunda grande. Ahí estamos hablando de hipertrofias auriculares, ya sea derecha o izquierda, dependiendo qué mitad de la onda P está alterada. Ahí lo podemos describir y dejarlo como sospecha diagnóstica. Si hay síntomas, pues podemos buscarlo y mandarlo de manera ordinaria a valorar. Entonces, vemos la onda P. Estamos en el punto 3. Punto 4, Ilse. Que en ABR esté negativo la onda P, o sea, para ver que está bien tomado el electro. Bueno, allí es más cuestiones técnicas, ahí es más cuestiones que ustedes se tienen que fijar antes de interpretar el electro. Si ustedes ven que no está negativo,
ese electro está mal tomado, hay que volverlo a tomar. Pero puntos que yo tengo que describir en el electro: ritmo, frecuencia, la onda P. Y después Que el hasta ahorita los es lo que- intervalos RR sean constantes. Ajá. QRS. Ay, ese es el QRS. ritmo. Ah, ok. Carlos, Los QRS, medir el tamaño. el QRS, en el QRS tengo ¿qué tamaño mide el QRS? Y si no está del tamaño, ¿qué es lo que me puede mencionar? El QRS sobre todo lo vamos a asociar a si va de la mano con algo. Por ejemplo, ya vieron que en las arritmias, pues podemos, de acuerdo al QRS, al tamaño, vamos a decir si corresponden a un QRS amplio o un QRS angosto. Pero por sí solo, si no encontramos alguna patología, incluso podemos no describirlo, no hay ningún problema. O por ejemplo, en el QRS, ahí podemos describir la Q también, si está presente o no hay Q patológicas, ¿ok? Pero QRS, está bien, te lo acepto. Claudia. El eje cardíaco. Eje eléctrico, muy bien. El eje eléctrico, muy bien. Recapitulando. Ritmo, frecuencia, eje eléctrico, onda P, QRS, ¿qué sigue? Segmentos. ¿Cuál? El segmento ST, análisis del segmento ST. Segmento ST nada más. En el segmento ST voy a poner segmento ST normal y si está alterado voy a poner presencia de infradesnivel en segmento ST en tal cara o presencia de supradesnivel en segmento ST de tal cara, ¿ok? Y obviamente en diagnóstico pongo qué diagnóstico corresponde. ST, ¿qué sigue? Nieto. La onda T, si está picuda, como lo último que Onda T, muy bien. En la onda T voy a escribir onda T normal u onda T picuda, onda T invertida, onda T, pues la isobifásica podría o no podría de acuerdo a la clínica, pero sobre todo las que son importantes escribir son las ondas T y las hiperagudas, que son las ondas picudas o las ondas T invertidas. ¿No? ¿Algo más que se nos pase?